Bendiciones. Estamos listos entonces para continuar la batalla de intercesión que liberó Daniel en el capítulo 10, que después que el arcángel anuncia que luego de la batalla con el principado de Persia vendría Grecia. Y es interesante que el tiempo que abarca el tiempo de Daniel va a quedar posteriormente a eso un vacío. Y en ese vacío nos ayuda a entender cómo el síndrome de Luzbel, cómo el Satán planifica mediante los espacios vacíos y de oscuridad para rellenarlos con lo que va a determinar las corrientes con las cuales hoy estamos batallando, lidiando, como lo ven en el título de esta temática, que es el sistema educativo griego. Cuando nosotros examinamos y hacemos un control de los métodos utilizados a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ya sea Moisés como los profetas, encontramos una gran diferencia y básica, que esa gran diferencia tiene que ver con que el estudio o la escritura que propone la Biblia es una escritura para la vida, no para un pensamiento que sea abstracto, no para un pensamiento conceptual filosófico, sino para la vivencia, para la experiencia. Un Dios que permanentemente nos renueva marcándonos con nuevas experiencias, con una relación integral. No así en la propuesta del sistema educativo griego. Los dioses griegos no interactuaban con los mortales, no tenían relación con los hombres. Y es por eso que en los templos paganos grecorromanos el monólogo era dentro de los templos, porque no era del agrado de los dioses el diálogo. Y encontramos una abismal diferencia, porque en el Génesis 18 Dios viene a la tienda de Abraham y trata con Abraham. Tal es así que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en contraposición a la mitología griega, en que los dioses están en el Olimpo y no interactúan con los mortales, y es por eso que se aplican los métodos como la hermenéutica, que viene de Hermes, el dios que tiene que ver con la interpretación de los oráculos de los dioses paganos. Así también como la apología, que la presentación de la defensa o alabanza de, y que representaba justamente también un método en el cual los dioses de la mitología griega se ven dentro de toda esta propuesta que después va a permear y a trazarse en el tiempo. Entonces vamos a ver ya examinar bien en esta batalla, en esta guerra de maestrías, cómo el enemigo aprovecha los espacios vacíos para poder llenarlos de una influencia, como lo ha hecho a lo largo de estos años. Miremos aquí, durante 400 años quedó un vacío, un período de silencio donde no hubo profetas, y muy rápidamente tuvimos a Sócrates, casi inmediatamente después de Malaquías. Cuando nosotros nos lleva una hoja cambiar de Malaquías a Mateo, muchos saben, otros tal vez no,
pero hubo un periodo de 400 años, el periodo oscuro. El cristianismo lo llamó el periodo intertestamentario como resultado de lo siguiente: de la influencia griega heredamos el Antiguo y el Nuevo Testamento como enemigos, cuando en realidad, y nos volvemos estrictamente bíblicos, nos damos cuenta que las escrituras nos proponen un pensamiento que es asociativo y que todo lo que vemos reflejado en el nuevo pacto es una continuación inherente al pacto de los antiguos. Los antiguos no conocieron un Antiguo y Nuevo Testamento. Como por ejemplo, Jesús no conoció un Antiguo y Nuevo Testamento. Los apóstoles no conocieron un Antiguo y Nuevo Testamento. Conocían las escrituras y hay una armonía perfecta. Pero del mundo griego vino este pensamiento, ¿no? Miremos en estos 400 años donde quedó un vacío, un periodo de silencio. Se repite la misma historia del Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y también nos dice el texto que había tinieblas. Sabemos que las tinieblas están asociadas con la ignorancia. Es decir, que siempre que nosotros estamos dando una ventaja basada en la ignorancia, el enemigo aprovecha y capitaliza ese espacio vacío como producto de que no ejercitamos en legislación, no ejercitamos desde el conocimiento, desde la luz que produce la enseñanza, y aprovecha a introducir lo que vemos que durante el periodo de Malaquías tuvimos a Sócrates inmediatamente. El pensamiento socrático empieza ahora a manifestar una seducción que atrapó e influenció a muchos. Cuando los griegos pensaban en Dios, lo ponían ahí arriba, en lo espiritual, tan lejos de lo físico como fuera posible, que es el ejemplo que contaba, que los dioses en el Olimpo no interactúan con los mortales. Entonces hicieron a un Dios que está lejano, un Dios que no tiene trato con los hombres. Sin embargo, no es ese el mensaje de las Escrituras. Y aquí vamos a compartir varias citas que nos van a resultar muy interesantes para nosotros detectar. Uno de los mandamientos solemnes que vamos a sentir a través de esta materia, que es Guerra de Maestrías, es el llamado a la preparación para confrontar la tergiversación que el enemigo ha hecho a lo largo de este tiempo. Por eso vamos a ver varias citas para entender este punto. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Tertuliano, teólogo del tercer siglo. ¿Qué tiene que ver Atenas con Isaías 2, que dice, porque de Sión saldrá la enseñanza y la palabra de Dios de Jerusalén? ¿Y qué tiene que ver entonces Atenas? La iglesia primitiva no contaba con el Nuevo Testamento, ni con una teología bien pensada, ni con tradiciones estereotipadas. Los hombres que llevaron el cristianismo al mundo gentil no contaban con un entrenamiento especial, sino solo con una gran experiencia, en la que todas las máximas y filosofías se reducían a la simple tarea de caminar en la luz, dado que la luz había llegado. Streeter, teólogo inglés, erudito en Biblia, lo que propone en esta observación es que la iglesia no contaba con un Nuevo Testamento o una teología bien pensada, cuando la teología lo que propone es que mediante un proceso de razonamiento llegar al conocimiento. Pero justamente la Biblia no nos propone llegar al conocimiento de Dios a través del razonamiento, que es en lo que se basa la teología, sino que la Biblia nos propone a través de la revelación divina. También es cierto que hay una diversidad de escritores de la Biblia, pero sabemos que en el mundo de el pueblo judío
La preparación venía ya como parte del mandamiento y le enseñarás a tus hijos. Después ya en la época del templo, del segundo templo, sabemos por un texto muy antiguo como es la Mishnah, que recopila las tradiciones de la época de Jesús, eh, y que es una fuente interesante para saber muchas cosas que en los evangelios tenemos información, pero no detallada, sino que aparecen como por ejemplo la tradición de los ancianos y no sabemos si es por el texto bíblico qué significa, a qué se refiere con la tradición de los ancianos. O cuando Pablo en Colosenses, en Efesios y en Romanos utiliza la expresión ley, ¿acaso se refiere a la palabra ley como un todo? ¿O hay otro tipo de expresiones para los judíos de la época del templo para referirse a ley? Y es notorio que cuando vemos a través del contexto, aparecen muchas palabras, aparecen palabras como Agadá, Takanot, Matzim, Torá. Es decir, que Pablo como judío no pudo haber dicho solamente una palabra, porque habían varias expresiones que se refieren a diferentes tipos de leyes, como por ejemplo también otro término hebreo que es alajá, que es conducta para la vida. Y es por eso que sabemos a través de este texto, la Mishnah, que había una fuerte presencia de casas de estudios en tiempos de Jesús, que los judíos eran formados desde los 6 años en el estudio, aprendían ya el Aleph Bet, las 22 letras consonantes del alefato hebreo, y empezaban a estudiar las escrituras. Entonces contamos con un pueblo que tiene como cultura la educación, que tiene como cultura el conocimiento de las escrituras, pero no del modo en que la teología nos lo plantea. Sin comprender los errores del pasado, estamos condenados a un futuro erróneo. Soren Kierkegaard. Si nosotros no estudiamos cómo llegamos hasta aquí, no hay nada más fuerte que un sistema de creencias. Y un sistema de creencia se arraiga tan fuerte en nosotros que muchas veces ese sistema de creencia no necesariamente ha pasado por una exhaustiva, revisión para poder nosotros detectar por qué pensamos lo que pensamos y por qué creemos lo que creemos. Y es así que nos vamos a dar cuenta en Guerra de Maestrías, como dijo Jeremías, hemos heredado mentiras. Muchos de los padres de la iglesia eran filósofos y oradores con anterioridad a su conversación. La fe cristiana muy pronto comenzó a mostrar una inclinación filosófica. Siguiente. Justino Mártir, en el año 165, dice, uno de los maestros cristianos más influyentes del segundo siglo, se vestía con el atuendo de un filósofo. Justino creía que la filosofía era la revelación de Dios a los griegos, aseguraba que Sócrates y Platón y otros tenían la misma posición para los gentiles que Moisés tenía para los judíos. Y aquí podemos ver en esta cita que hace este libro en la página 202, Paganismo en tu cristianismo, de Frank Viola, que Justino Mártir considera que la influencia de Sócrates y Platón tienen la misma posición de la revelación que recibió de parte de Dios Moisés para el pueblo de Israel, poniéndolo en el mismo lugar de importancia. Pero, ¿cuál es el problema? Es que Moisés recibe revelación de Dios, mientras que Sócrates y Platón y los filósofos son influenciados
por el paganismo. Voy a poner otro ejemplo. Suponemos que una persona que tuvo toda una vida relacionada con el ocultismo y de su experiencia con el ocultismo ahora dice, vamos a utilizar todo lo que hemos experimentado en el ocultismo como método de interpretación a fin de conocer más a Dios. Entonces es como si alguien que viene de la Umbanda y todo lo aprendido en la Umbanda ahora lo va a poner a servicio para a fin de que podamos entender a Dios mediante lo que heredó de la Umbanda. Cualquier persona sobria, entendida, no lo aceptaría de ninguna manera por tratarse de una fuente de error equivocada, basada en el ocultismo. Y entonces este es el problema que vamos descubriendo a medida que nos interiorizamos con el sistema educativo griego. No nos olvidemos que el enemigo, durante ese periodo de oscurantismo, ¿por qué se le llama periodo oscuro? Los 400 años de silencio. Porque no hubo profetas, no hubo señales ni milagros. Y entonces, a no levantarse hombres y mujeres de Dios, el enemigo rellenó a través de la filosofía y un fuerte paganismo ese periodo. Acerca de este periodo, Will Durant ha hecho esta observación. La brecha entre la filosofía y la religión se iba cerrando y durante 1000 años se consintió en que la razón fuera la criada de la teología. Entonces, cuando nosotros vemos que la criada de la teología es la razón, un ejemplo de ello, ¿cómo podemos razonar la resurrección de Cristo de entre los muertos? Es poder de Dios. Creo que todo creyente en el Mesías cree en los milagros, cree en la profecía, cree en las señales. No podemos llegar mediante el razonamiento en poder descubrir que Cristo resucitó de entre los muertos y que el poder de la resurrección, como lo plantea Pablo en Efesios 1:19, actúa en nosotros según el poder de Dios sobre nosotros. Pero sin embargo es aquí que durante 1000 años la razón fue la que modeló la teología y la teología a su vez la que modeló desde hace 1000 años atrás la forma en que entendemos, pensamos y hablamos las escrituras. Entonces el enemigo trazó un plan a largo plazo. La teología contemporánea fue metiéndose en las abstracciones de la filosofía griega. Los contenidos académicos adoptaron el modelo aristotélico de pensamiento que se centraba en el conocimiento racional y lógico. Siguiente. Independientemente de lo mucho que deseemos negarlo, la teología contemporánea es una mezcla del pensamiento cristiano con la filosofía pagana. Entonces, como el ejemplo que citaba, alguien que extrae del ocultismo y hace de ello su fuente para interpretar el reino de Dios y la revelación de la palabra. Claramente que aquí tenemos un problema de fondo. Edwin Watt le hace eco a estos pensamientos al decir, en un siglo y medio posterior a que el cristianismo y la filosofía se pusieron en contacto por primera vez, las ideas y métodos de la filosofía habían fluido de modo tal dentro del cristianismo y ocupado un espacio tan grande que hicieron de él tanto una religión en torno a una filosofía. Entonces, en esta influencia que va a ejercer la filosofía griega, se va a meter en el pensamiento, en la mente del cristianismo, y allí es por eso que, como vimos en las clases anteriores, la gran inversión de las tinieblas del Satán es buscar la manera de poder tergiversar las verdades y reemplazar mediante métodos la obra
del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que es conocimiento, un Espíritu Santo que es inteligencia, un Espíritu Santo que es revelación, un Espíritu Santo que es sabiduría. Y que la experiencia espiritual no es una experiencia que es independientemente de la sabiduría y el conocimiento. Ha sido las formas que nosotros hemos incorporado lo que lo ha separado. Pero no vemos a un Espíritu Santo que no pueda manifestar sabiduría, conocimiento e inteligencia por causa de una experiencia espiritual, sino por el contrario, Él es un todo. Entonces, toda esta división y esta fragmentación es lo que ha traído consecuencias que necesitamos desde la maestría poder detectar, corregir y establecer un orden. La teología contemporánea fue Pedro Abelardo, 1079-1142. Abelardo es responsable en parte de haber transmitido una teología moderna. Abelardo aplicó la lógica aristotélica a la verdad revelada. También le dio a la palabra teología el sentido que tiene hoy. Antes de él, esta palabra era usada solamente para describir creencias paganas. Entonces, como los dioses estaban en el Olimpo y se tornaba incomprensible el mensaje de los dioses, es por eso que surge la teología, la apología, la homilética, para que pueda descifrar los oráculos de los dioses paganos de la mitología griega. Pero otra vez volvemos al mismo ejemplo. ¿Cómo vamos nosotros a tomar un modelo del ocultismo para tratar de entender a Dios mediante la lógica, el razonamiento, mediante la teología, la filosofía, cuando se contraponen entre sí? Primero porque Dios es santo y Él dice el mandamiento, sed santo porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. También tenemos al Espíritu Santo que es espíritu de revelación. Entonces, un método que termina reemplazando y velando las mentes para que no resplandezca que es el mismo que inspiró las escrituras, es conocimiento, es sabiduría, es inteligencia, y a ello tenemos que apuntar, al Espíritu Santo. La educación teológica cristiana jamás se recuperó de la influencia de Abelardo. Atenas todavía corre por su torrente sanguíneo. Entonces, toda esta cita que estoy compartiendo de ese libro, Paganismo en tu cristianismo, en signo de pregunta, es esta revisión de cómo fuimos heredando y a su vez siendo influenciados mediante la filosofía y la teología. Aristóteles, Abelardo y Aquino, todos ellos creían que la razón constituía la puerta de entrada a la verdad divina. Así que desde sus principios, la educación universitaria occidental se involucró en la fusión de elementos cristianos y paganos. Esa fusión de paganismo ahora se vuelve para nosotros nuestro método de estudiar en las universidades o seminarios teológicos, y eso es lo que no nos ha permitido entender muchas veces lo que Dios está haciendo cíclicamente e históricamente por causa de que se nos metió un método de ocultismo a algo que es tan sagrado y santo como lo es la revelación del Espíritu de Dios. Platón y Aristóteles, ambos discípulos de Sócrates, son los padres de la educación cristiana contemporánea. Para usar una metáfora bíblica, la educación cristiana de nuestros días, sea en un seminario o en una escuela bíblica, presenta un alimento tomado del árbol equivocado, el árbol del conocimiento del bien y del mal, en lugar de tomarlo del árbol de la vida. Entonces la propuesta
en esta guerra de maestría es que nuestra fuente, nuestra dependencia y la restauración sea tomar del árbol correcto. Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Es volvernos a Cristo, es volvernos al Espíritu Santo, es disociar y a su vez, con conocimiento revelado, desmantelar los diferentes estantes o andamiaje que ha construido el pensamiento platónico, aristotélico, como también socrático, ese pensamiento filosófico que viene influenciado por el ocultismo, por la mitología griega, por el paganismo, y empezar a restaurar mediante la dependencia del Espíritu Santo el conocimiento que nos guía a la experiencia, a la acción, a la vivencia. Entonces no tenemos un pensamiento abstracto sobre la resurrección, sino que creemos que la resurrección ocurrió y sigue ocurriendo, que Dios tiene poder para levantar a gente de la misma muerte. No como una idea y no como un concepto abstracto, sino como una realidad del poder de Cristo resucitado. La propuesta entonces es volvernos al árbol de la vida, Cristo. Dios es celoso de cómo estamos educando. Cuando planteamos una guerra de maestría, las culturas manifiestan poder, porque las culturas determinan que un individuo comience a tomar características propiamente de un grupo social. Y eso va modelando la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de hablar, mediante diferentes factores. Llámese mediante la educación, mediante los medios de comunicación, el periodismo, mediante la literatura, mediante la música. Todo ello va formando un pensamiento y va formando una manera de pensar y de vivir que no es inocente, sino que es parte de una influencia que determina el comportamiento masivo o sociológico, que es el campo que estudia, por ejemplo, la antropología, el conocimiento científico que apunta justamente al ser humano, que es producto de una cultura. La cultura muchas veces peyorativamente se la refiere al arte o la cultura como el ocio, la distracción, la contemplación, pero también forma parte de la cultura cómo nos cultivamos en conocimiento e inteligencia. Entonces, primero lo que hacemos es restaurar, volvernos a la fuente correcta, volvernos al árbol de la vida, no al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es como que todavía no terminamos de aprender lo que Dios le dijo a Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios, 6000 años después, dice: ¿acaso has comido del árbol que te he dicho que no comieras? Y todavía no solamente eso, sino que de ello hemos formado estructuras pensantes, hemos formado culturas, hemos formado diferentes maneras de pensar abstracta, cuando no tenemos un Dios abstracto. Tenemos un Dios personal, real, que interactúa, que se manifiesta, que sana, que tiene presencia activa. Por eso Dios es celoso de cómo estamos educando. Dios es celoso de cómo enseña, y dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ahí está, en este mandamiento apostólico, una clave. Está la clave de usar bien la palabra de verdad. Y es interesante que la palabra de verdad, la palabra verdad viene de la palabra hebrea emet. Pero si a la palabra emet que usamos para verdad le sacamos una alef y queda la palabra met, arrancando desde la mem, queda en met, significa muerte.
Es decir, que si una verdad no está completa, puede traernos muerte. Y es entonces lo que estamos descubriendo mediante el trasfondo, controlar, hacer un control de retrotraernos en el pasado y ver cómo el enemigo aprovechó ese periodo de oscurantismo, de silencio, para llenarlo de la influencia del helenismo, de la influencia del griega, porque Alejandro el Grande tuvo como visión no solamente conquistar territorios, sino también colonizar mediante la filosofía helenística. Y es entonces que estamos en medio de una batalla que al mundo entero el enemigo ha logrado afectar para que se contraponga contra todo lo que es Dios. El sistema educativo básicamente es un sistema antidios y antiescritural porque nos hace ver la escritura muchas veces para los académicos, para todos ellos, la palabra no es la palabra de Dios, sino es un folclore, es el conjunto de las historias de un pueblo que cuenta las leyendas y que es parte de la literatura universal. Y usted y yo estamos plenamente convencidos, mediante una fe inteligente, que cuando leemos las escrituras no es un texto hermosísimo y bellísimo de la literatura, sino que creemos que es palabra de Dios revelada al hombre que tiene poder sobre nosotros. Pero eso es el producto de la influencia que ha ejercido el helenismo, la filosofía y esta rama de el paganismo griego que es la teología. Entonces, procurar con diligencia presentarse a Dios, es decir, un conocimiento que tiene como fuente primaria presentarse ante Dios aprobado. Primera de Timoteo 4:16, que lo resalté en amarillo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo nosotros fuimos adoctrinados? Persiste en estas cosas, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y es muy importante y encomiable poder discernir la enseñanza desde qué fuente y hacia dónde se proyecta, porque tenemos un antecedente bíblico de Juan el Bautista, que tenía sus discípulos talmidín, en hebreo que es alumnos, y que algunos de ellos siguieron a Jesús, pero otros no. Y Juan había dicho, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Creo que coincidimos que Juan debería de haber seguido a Jesús si sabía que era el Mesías. Cuando investigamos el contexto social de los judíos del Segundo Templo, sabemos por los rollos del Mar Muerto, del cual soy profesor diplomado de los rollos del Mar Muerto, la comunidad Ayahat en hebreo, dice que esperaban a dos Mesías. Era la idea de la comunidad del Mar Muerto que vendrían dos Mesías. Y como Juan desarrolla su ministerio y se crió en el desierto de Judea, donde precisamente es el desierto a donde se va a resguardar esta comunidad, esta secta, que muy probablemente haya escuchado de esta perspectiva que tenía la comunidad de dos Mesías. Por eso que manda preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Ahora, no todo termina allí. Pablo llega a Éfeso y cuando llega pregunta a los efesios si habían recibido la llenura del Espíritu Santo. A lo que responden los de Éfeso, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Y entonces le pregunta a Pablo, ¿qué bautismo habéis recibido? Y ellos le dijeron, el bautismo de Juan.
Por eso cuando leemos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si haces esto te salvarás a ti mismo y a lo que te escuchan, nos damos cuenta que la enseñanza de Juan viajó para Asia Menor, llega hasta Éfeso, y aunque ya Juan había muerto, su enseñanza había continuado y perpetuándose en la memoria de quienes eran sus estudiantes. Y por favor, no es a modo de crítica, sino de análisis. Como consecuencia, también por muchos años hemos visto bautistas que no creían en la llenura del Espíritu Santo. Y hoy tenemos, gracias a Dios, muchos de la línea bautista que hoy son llenos del Espíritu Santo, manifiestan los carismas, los dones del Espíritu Santo y que son una bendición al cuerpo de Cristo. Pero en este consejo que Pablo le dice, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, es que la enseñanza va a tener un impacto, una coescendencia que afectó a los efesios y que siguió viajando en el tiempo con mucha gente que se perdió el bautismo del Espíritu Santo, pero que en el caso de los efesios, Pablo tuvo que corregir y orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Por eso Dios es celoso de cómo estamos educando. Creemos que Juan tendría que haber seguido a Jesús y haber también él sido testigo del poder y la llenura del Espíritu Santo cuando los 120 se reunieron en el aposento alto en Pentecostés. Juan debería de haber estado entre ellos. Sin embargo, terminó perdiendo la vida porque persistió y continuó en su ministerio personal. Su misión era preparar el camino al Mesías. Entonces, cuando examinamos sobre las consecuencias que tiene una maestría, una enseñanza en el largo plazo, es donde vemos la enorme importancia que tiene ser cada vez más dependiente del Espíritu Santo, ser cristocéntricos, llenos del Espíritu Santo. Porque la impronta de Juan viajó y se perpetuó en el tiempo, trayendo consecuencias. ¿Cómo así? Cuando digo consecuencias, ¿cuántos años en la línea bautista se resistió la llenura del Espíritu Santo hasta que muchos empezaron a ser llenos? Es por eso que también tenemos que identificar, detectar aquí cómo este árbol que no proviene de la fuente llamada el Espíritu Santo, sino que viene de la mitología, que viene del paganismo, que viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la influencia de los ángeles caídos, y que ahora van a ejercer cómo debemos de pensar la Escritura, cómo debemos de estudiarla y sus metodologías. Y es por eso que Dios nos está sanando y restaurando. Jesús, cuando vino en su ministerio de 70 semanas, ¿qué fue lo que hizo? Fue justamente restaurar al pueblo judío de las consecuencias de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vemos que cuando Jesús enseñaba, no era un maestro filosófico, no era un maestro conceptual abstracto, era un maestro que manifestaba en la enseñanza la realidad del reino de Dios. Es decir, si hablaba de sanidad, los enfermos eran sanados. Si hablaba de prosperidad, él producía que, por ejemplo, aparezca una moneda en la boca de un pez. Si hablaba de comida, multiplicaba la comida para los hambrientos. No tenía un concepto de acción social, no tenía un concepto de bendición y prosperidad, sino que lo manifestaba en la realidad de la palabra. Y es lo que necesitamos recuperar. La guerra contra el sistema educativo griego. La guerra contra el sistema educativo griego son para apartarnos de Dios. La forma griega es ser o no ser, es dual, dos mentes. ¿Vieron cuando en Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Está hablando de una mente dual.
el hombre de doble ánimo, de ahí viene la palabra esquizofrenia. Es una mente dual, un alma partida, una mente partida. La serpiente, probablemente en un principio, que es tipología y símbolo de la sabiduría, cuando se revela contra Dios y se aparece en el huerto del Edén, que es una tipología de un ser celestial, así como tenemos seres vivientes con simbología de águila, de buey, de león, de hombre, así también la serpiente. Y una de las características de la serpiente es que tiene la lengua partida, lo que identificamos como la lengua de los caídos, la mente dual. Es decir, dividirnos entre la palabra y lo que somos, dividirnos entre lo que es Dios para nosotros. Es como que nos hacemos la idea de un Dios que está allí en los cielos y no en la realidad de mi cotidianeidad. Eso es el resultado de esta guerra del sistema educativo griego. Lengua partida. No hay una... de hecho, en la antigüedad se hablaba del Lashon HaKodesh. El Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Tal es así que cuando Dios dice que hizo del hombre un ser viviente, la palabra allí ser viviente es en hebreo siach, que es un ser hablante de oraciones. Esto significa que cuando Dios le dio al hombre una marcada diferencia con el reino animal, aun cuando Darwin postula en su teoría o hipótesis de que el hombre desciende del chimpancé, se hizo un experimento de criar a un chimpancé con un niño y cuando en un principio convivían, tenían características muy similares. Pero a medida que fue creciendo la criatura en el tiempo y empezó a comunicarse y hablar, pegó un salto en donde ya no hay comparación sobre las capacidades de un niño a lo que era un chimpancé. Entonces descubrieron que cuando el niño empezó a comunicarse y a recibir conocimiento por el feedback entre sus padres, no había cómo de comparar. Entonces Dios, a diferencia del reino animal, nos dio el lenguaje. Pero ¿cuál fue el propósito original del lenguaje? Es siach, ser viviente, un ser hablante de oraciones. Nos dio una lengua sagrada y en esa lengua sagrada es para poder comunicar toda la realidad de lo que Dios es. Dios recibe de nosotros el lenguaje como una vida de oración, lo que ha provocado la influencia del impacto griego es dividirnos y pensar que la oración es el rezo cuando religiosamente hacemos un acto religioso de oración. Pero sin embargo, para Dios, en el diseño original, no ve esa dualidad. Dios nos ve como santos, nos ve como apartados, nos ve como templo del Espíritu Santo, nos ve como un real sacerdocio. Dios no nos ve divididos, nos ve en una totalidad, en una plenitud. Entonces, por eso lo que ha provocado la influencia de esta maestría satánica de Satán, un experto en la tergiversación, es tratar de cómo perturbar, dividir, fragmentar, hacer una mente dual para que no podamos vivir la realidad de la plenitud de Dios, partirnos en dos mentes. Por un lado creo y por el otro lado estoy preocupado. Como si la fe fuese optimismo. Si las cosas no me dan, bueno, no sería de Dios. Este proyecto no se me ha dado, no es de Dios. Dios primero que no miente y si Él nos dio la palabra, tenemos que revertir los obstáculos y las oposiciones. No es optimismo, la fe no es ser optimista, la fe es poder de Dios para revertir aún lo que parece imposible. No puedo tener conciencia, es decir, por un lado, la ciencia y el paralelismo. Alguien a lo largo de nuestra vida, tras un paralelismo,
que tiene que ver con lo que nos inculcaron. Me enseñaron a pensar mal, a dudar, a tener temor. Eso es un niño que crece y Dios pone en él un equipamiento, un conocimiento intuitivo, interior, producto de su presencia. Sin embargo, a lo largo de la vida, quienes ejercieron influencia le fueron traspasando e inculcando agresividad, mentira, engaño, manipulación y así una cantidad de elementos. Eso ha sido producto de la caída, ¿no? La batalla que nosotros tenemos son las voces ancestrales y su escuela de fracaso que quieren repetirse. El alma necesita voces de aprobación y afecto. La voz más fuerte después de Dios es mi propia voz. Entonces, el enemigo, ¿qué hace? A trazar un paralelismo, una conciencia, un término que los profetas no conocieron. No existe en el hebreo de los profetas la palabra conciencia, eso proviene del mundo griego. Aunque tampoco no aparecen en las escrituras las voces ancestrales, pero sí sabemos que en el Salmo capítulo 105, versículo 8 y 9, que Dios trabaja por 1000 generaciones, aunque Éxodo 33 también dice que la iniquidad dura por 1000 generaciones. Y la palabra iniquidad significa sin instrucción, sin ley, sin enseñanza. Entonces la iniquidad hace que lo que no educamos conforme a la palabra del reino sea educado por voces, patrones que venimos heredando de nuestros antepasados, de generaciones que pasaron antes que nosotros. Y el enemigo, uno de los puntos que más le interesa, no es que una muchacha y un muchacho caigan en fornicación o que tengan problemas de perversión. Lo que más le interesa al Satán, aunque eso es pecado, es poder perpetuarse a nivel generacional para que a través de la influencia de los hijos y los hijos de los hijos provocar un trauma mayor que se perpetúe en las generaciones. Es decir, que la punta del iceberg es la fornicación o el adulterio de donde pudo haber nacido un niño, ¿no? Si es de fornicación, nace sin la cobertura del pacto matrimonial, nace desprotegido. Y es poder a partir de allí trabajar de generación en generación a través de voces ancestrales que quieren hacerlo vivir sin inclinarse a la justicia de Dios, a la enseñanza del reino, sino a repetir los patrones, la vida sin educación, sin formación, sin conocimiento de Dios, sino crear una mente razonal. Y entonces esa batalla, el enemigo la hace a través de un paralelismo que lo vimos en la primera clase. Cómo el enemigo establece paralelismo, la línea de enseñanza que había recibido Abel y la tergiversación de Caín, que lo motivó a los celos, a sentir celos de cómo Abel ministraba a Dios. Y entonces, todo ello tiene que ver con la guerra de las voces ancestrales, las maestrías caídas. Por la forma en que me educaron mis padres, es la forma en que voy a interpretar a Dios. En los tiempos del Segundo Templo, se decía que a un maestro, vieron cuando Pablo enseña que se tenga por doble honra a los que enseñan e instruyen en la palabra, es porque los judíos decían que en el caso de una urgencia, primero salva la vida de tu maestro y luego la de tus padres. ¿Por qué? Porque un padre te trajo la vida, pero un maestro te preparó para la era venidera. Entonces, también los sabios contemplaban lo siguiente: si un padre no solamente te trajo la vida, sino también que fue un sabio que educó y formó a sus hijos, entonces debe de tener una doble honra. Entonces, ¿qué se contempla allí? Que padres sabios forman a los hijos en la palabra, en la revelación y la dependencia del Espíritu Santo. Pero padres no sabios dejan que sean permeados los hijos por sistemas de influencia que el enemigo los divide. Entonces, el enemigo les susurra, les miente, les engaña, les genera un pensamiento de un Dios lejano, de un Dios ausente, precisamente por las voces
traumáticas que pudo haberse legado en una familia, ¿no? Cada uno sabe cómo es el historial, el conjunto de los dolores, heridas, traumas que hay en una familia, y todo ello se convierte en voces de interpretación que van a tratar de trastornar el plan de Dios en la vida de una persona. Por eso es una guerra. Luego él tiene voces veladas. Ezequiel 28 nunca ataca directo, sino a través de voces veladas. Bueno, vemos en el caso de Jezabel, que envió mensajeros contra Elías para atacar a Nabot. También influenció a los ancianos para poner en boca de hombres perversos como los hijos de... ay, se me fue el nombre. Bueno, Belial, los hijos de Belial, que es un espíritu de ruina, y buscó hombres, hijos de Belial, para levantar falso testimonio contra Nabot, que había heredado de su padre esa viña, ese viñedo. Los hijos de Belial eran, perdón, suena fuerte, pero eran maleducados, es decir, quienes no se habían dejado educar y que como estaban todo el tiempo sin nada, estaban abocados a el chisme o a la mala vida, ¿no? Entonces los hijos de Belial es un espíritu que influencia a personas a no educarse en el reino, sino llevan y traen. Y esto proviene como consecuencia de esta batalla. En esta guerra, lo que tenemos que darnos cuenta es que el sistema griego dejó una escuela, formó una estructura pensante, lo que opera a través de las culturas. Por eso es tan importante dar batalla en este sentido, a nivel cultural. ¿Por qué? Porque la manera en que hombres perversos se perpetuaron a través de las ideologías que sostenían fue a través de reproducir por el camino de la enseñanza. Entonces, tenemos que detectar la influencia del demonio, no por los gritos de un demonio, sino por la estructura pensante que deja en una familia, en una persona. La palabra daimonizomai del 1142 de Strong habla de voz media. Vieron que les decía recién de Ezequiel 28, voces veladas. No digo, me voy a matar, ¿no? Sino que pienso, me quiero morir, no tengo ganas de vivir. Esa es la influencia de la voz velada, la voz media, atormentado, demonio, endemoniado. Ahora, demonio no es esta idea de una influencia que grita y cambia la voz para asustar, sino que es un ser inteligente que quiere formar una estructura pensante, una escuela de pensamiento anti Dios, anti la palabra del Señor. En la antigüedad griega, un genio o un ser sobrenatural es un demonio. El demonio de Sócrates, el daimon, es una voz interior que incita al diálogo. Sócrates era influenciado por un ser inteligente, el daimon, una voz interior que a través del razonamiento empieza a verbalizar toda esa sabiduría animal, carnal y diabólica. Los diseños de las naciones están basados en escuelas. Todos los líderes saben que para lograr sus planes necesitan sus escuelas educativas del pensamiento. Y es entonces que dice, bueno, lo cité en la primera clase, en palabras del doctor Lucas Márquez, que decía en una conferencia, los comunistas dicen, danos a un niño de 1 a 8 años y tendrás un comunista por el resto de tu vida. Entonces, se necesitan escuelas educativas del pensamiento. Y es aquí donde nosotros no hemos generado a nivel colectivo, permítame esta expresión, a nivel universal,
una cultura de reino que forme la manera de pensar. Tenemos filosofía, tenemos lógica, pero no tenemos un pensamiento de reino o una estructura pensante que se eduque conforme a la mente del Mesías, como fuente de conocimiento, como fuente de entendimiento, como fuente de inteligencia, como fuente de sabiduría. No lo hemos creado. Hemos dejado que el enemigo se base mediante las influencias de sus escuelas y no hemos propuesto nosotros mesas de conocimiento a largo plazo, disciplinas que puedan afectar en materia de economía, de derecho, en medicina, en las emociones. No lo hemos planteado teniendo al Espíritu Santo como fuente, al Espíritu Santo como revelación. Y es hora de comenzar a plantearlo, es hora de comenzar a restaurar las fuentes que tenemos un Espíritu Santo que es mucho más que un culto de gente tal vez gritando, llorando o cayéndose al piso, que yo creo que hay mucho más, pero necesitamos plantearlo. El enemigo, por una parte, ha hecho una guerra basada en una inteligencia animal carnal, o perdón, mejor dicho, siendo más textual conforme a la Biblia, en una sabiduría animal carnal y diabólica, pero mientras tanto no podemos seguir dejando ese espacio oscuro y vacío como pasó en los 400 años de silencio, que el último de los profetas fue Malaquías, y el enemigo aprovechó para meter la influencia socrática. Es tiempo de restaurar las maestrías, la sabiduría monárquica que caracterizó el reino de David, que tenía un consejo de sabios, tenía escuelas de sabiduría, por eso que vemos en los salmos y en los proverbios tanta sabiduría, porque tenía un sistema basado en lo corporativo, de asesoramiento, de conocimiento. Después de ministrar a Dios, bajaban el conocimiento revelado y hoy lo hemos impregnado de descripciones del Mesías que formaban parte de la influencia que ejercía sobre las 12 tribus de Israel, y eso generaba una estructura de gobierno, de reino territorial llamado el Reino de Judea, que gobernaba las 12 tribus cuando estaban unificadas y que hizo que el enemigo, aunque lo querían derrotar, no pudiesen penetrar sobre Israel. Ahora, después, cuando el hombre más sabio del mundo, Salomón, permitió que vengan influencias basadas en paganismo y dejó la fuente primaria, la presencia de Dios, el ministrarlo a Dios, el depender de Dios. Entonces, cuando hacemos un paralelismo entre Salomón y David, David describe en los Salmos una desesperación por la presencia de Dios. Y Eclesiastés, apenas Salomón nombra a Dios, ya se vuelve más en un hombre razonal, filosófico. Vemos cómo termina uno y termina el otro. Entonces, si ya tenemos estos antecedentes, ahora necesitamos restaurar, trazar el diseño del tabernáculo de David. Cada uno de nosotros plantear conocimiento, todo lo que estudiamos, hacer de una fuente que es el Espíritu Santo, ministrarlo a Dios. ¿Esto qué significa? Estudias en la universidad, estás haciendo una carrera, tenés una profesión, no haces la metodología que te incorpora en tu fuente es el Espíritu Santo. Someter toda carrera, llámese como se llame, todo lo que estudie, someterlo a la autoridad del Espíritu Santo. Señor, te ruego la capacidad para discernir, para someter, para filtrar y ponerlo bajo la autoridad de la mente del Mesías. Entonces, tomo los elementos que me habilitan de grado para ejercer tal y tal profesión, pero mi fuente es el Espíritu Santo. Entonces, el enemigo vio que los hombres pueden morir, pero quienes siguen son las escuelas que dejaron. Los espíritus territoriales se derriban desde las aulas.
Nosotros queremos ver una transformación territorial, no lo habrá solo podemos tirar aceite, podemos tirar de aquí a allá, sal y no sé, qué sé yo. En los campos proféticos a veces hay cosas muy cuestionables. Pero, a ver, ¿creemos en la autoridad y el poder de la iglesia, en la intercesión? Sí, pero no es suficiente. Tenemos que desarrollar aulas, ambientes educativos a largo plazo, para que los espíritus territoriales que han sido confrontados en un lugar no vuelvan a capitalizar. Esto es como atacar un territorio, destruir todo y retirarse y no reconstruir conforme a los estándares que queremos dejar para generar una nueva sociedad, generar allí una nueva población que se conforme a los principios y a los ideales del reino. Va a volver o va a prevalecer justamente las influencias que tienen la gente del lugar, la escuela que dejaron los espíritus territoriales. Tenemos batalla en ese sentido. En el Salmo 115 dice que los dioses que hacen los hombres tienen ojos y no ven, manos y no palpan, orejas y no oyen, no emiten sonidos con sus gargantas. Tales son los que lo hacen y confían en ellos. Lo que se conoce en el catolicismo romano como los patronos de las ciudades. Cada ciudad tiene un patrono, que es el guardián, que va a hacer que los que tienen ojos no puedan ver, los que tienen oídos no puedan escuchar, los que tienen manos no puedan bendecir, sanar, que tengan pies y no puedan avanzar. Es bloquear todo el flujo de la presencia del reino en el lugar. Entonces no es solamente liberar a nivel territorial, ahora hay que reeducar y activar en la visión, activar en la voz profética, en la voz de la maestría. Es activar en la adoración al verdadero Dios y conformarnos y transformarnos mediante la contemplación al Dios que adoramos. Entonces, por eso es tan clave entender que una guerra sabia e inteligente siempre será desde la maestría para tener efectos y frutos en el largo plazo, inclusive sobre generaciones. Sin la educación del reino se pierden los territorios y tenemos un ejemplo: Alejandría. Alejandro el Grande, o Magno, como lo llamaron posteriormente después, tuvo una visión en cuanto al imperio helenístico, y es establecer sobre el imperio una fuente de conocimiento que se llamó Alejandría. Tal es así que Alejandría fue la biblioteca del conocimiento del mundo antiguo. Una fuente de conocimiento que se perdió, pero que afectó al mundo antiguo de manera tal que muchas de las diferentes disciplinas del conocimiento vienen del paso de los griegos. Entonces, ¿por qué? Porque la idea que tenía Alejandro el Grande era no solamente conquistar militarmente el territorio, sino llenarlos de pobladores griegos para que los lugareños no terminen prevaleciendo mediante su cultura y manera de pensar sobre ahora el imperio griego. Entonces Alejandro llenaba las ciudades de griegos para introducir su manera de pensar, su filosofía, su lenguaje. Entonces, es tan importante trabajar desde la evangelización masiva, trabajar desde la guerra espiritual, territorial, pero si no desarrollamos ambientes educativos a largo plazo, que no tiene que ver con predicación entusiasta, motivacional, llena de frases o de excitar a la gente a un estado compulsivo de ansiedad para después decir:
impresionante y tremendo, que en el largo plazo todo lo tremendo e impresionante históricamente nunca dejaron nada. Por el contrario, dejan un vacío que el enemigo aprovecha para manipularlo. Entonces necesitamos que se pueda trazar planificaciones para los próximos 10 años, 20, 50 años, en que podamos desarrollar magisterio, maestría, en términos generales, no solamente por quienes puedan tener el don sobrenatural de Cristo a la maestría, sino como padres somos maestros, como jóvenes en la universidad somos maestros, como tíos somos sobrinos, como abuelos somos maestros. Hay una maestría permanente, tenemos la obligación y el llamado. Y a veces hasta hemos descuidado la fuente de influencia más determinante que cualquier liderazgo en un sistema que denominamos el lugar que congregamos, ¿no? El líder de jóvenes, de mujeres, el líder más determinante, influyente, más fuerte en el largo plazo es los padres, los que viven en casa, porque los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Entonces eso se perpetúa. Entonces plantear maestría en poder trabajar intrínsecamente con familias educadas, fundamentadas en el conocimiento y la sabiduría, bajo la fuente del Espíritu Santo, entonces tendremos cimientos tan fuertes y determinantes que ningún campo de ideología de género podrá permear. ¿Por qué? Porque no hay nada más fuerte y más determinante en la vida de nuestros hijos que haber tenido padres sanos, haber tenido padres presentes, padres que me educaron, que me enseñaron principios, valores morales. Eso se perpetúa. Hablaba con una persona recuperada gracias al Señor de la influencia de la ideología de género, que decía: de todas las cosas que recuerdo de mis padres, no me acuerdo de cuando era pequeña lo que me regalaron, lo que me compraron. Lo que más recuerdo son sus abrazos y las veces que me dijeron que me querían. Entonces, si a ese amor le invertimos educación, pero no podemos educar desde la ignorancia, debemos de asumir una responsabilidad a especializarnos. Maestría es tener especialidad. Pablo lo dice a todos los creyentes, a todos. Nos dice, andad pues como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. El Mesías nos llamó a todos. Hay una demanda. Debemos de tener especialidad de conocimiento de las Escrituras para entrenar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. En esta guerra contra el sistema educativo griego, vamos a descubrir la siguiente palabra. La palabra teología. En los teatros griegos se decía que había un lugar encima del palco, donde los dioses aparecían. A dicho lugar le llamaban teologión. El verbo teologeo, dentro de la cultura clásica griega, significa discursar sobre los dioses o sobre cosmología. El término teología para los griegos expresaba la ciencia de las cosas divinas. Entonces nos damos cuenta allí que la palabra teología tiene un trasfondo que proviene sobre el discursar de los dioses. Pero esos dioses no necesariamente es el Padre o su Hijo Jesús el Mesías. Son ángeles caídos que tienen el complejo de ser adorados, venerados. Y de allí proviene la palabra teología. El empleo de esta palabra se atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia y a los filósofos griegos entre los siglos IV y V antes de la era común. Este término fue usado por primera vez por Platón en la República de Platón en el año 379 antes de la era común. ¿Se dan cuenta cómo venía
diciendo en el principio, citando como fuente allí, paganismo en tu cristianismo, cómo el enemigo capitaliza esos 400 años y ahora de ese pensamiento politeísta de muchos dioses, de los filósofos griegos, en la República de Platón, que, oh casualidad, que los déspotas del mundo son grandes repetidores de la ideología platónica. De allí es que viene la influencia de un ser inteligente que se lo denomina como demonio, para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón. ¿Mm? Las cosas divinas, no la naturaleza divina de Cristo, sino los dioses caídos. Por eso Colosenses 2:8 nos dice Pablo claramente: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofía, porque lo que pensamos nos esclaviza, los métodos nos esclavizan. Decían un sabio anónimo en la época del Segundo Templo la siguiente frase: la metodología nos ha quitado las llaves del entendimiento. Claro, porque los griegos eran obsesivos en ese sentido con los sistemas, como por ejemplo la teología sistemática. Ellos eran grandes detallistas en el sentido de los sistemas. Y Pablo dice que nadie nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Podemos citar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Son hombres. ¿Por qué tengo que yo basar el conocimiento de mi Dios en Sócrates, en Platón, en Aristóteles y no en el Espíritu Santo, en la inteligencia, en el consejo, en la sabiduría del Espíritu Santo? Hay algo que se tiene que romper conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, cómo el mundo se fue permeando de un conocimiento primario que caracteriza una cultura en una determinada geografía, que refleja el comportamiento de la influencia que tiene, y no según el Mesías. El Mesías es el maestro de justicia. Pablo dijo que tenemos la mente del Mesías. ¿Por qué no según en él? ¿Por qué en él? Porque el verso 9 nos dice: porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué en el Mesías? Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Él es divino, eterno y tiene eternidad. Por eso que Él es Dios. Tiene divinidad, eternidad, naturaleza divina. Y esas características es lo que nadie tiene, ni ángeles, ni nada de este mundo tiene esas características. Ahora, en Él vive esa naturaleza divina. Y dice que estamos completos en Él. Y miren esta palabra fuerte, ¿eh? El cual es la cabeza de todo principado y autoridad. Recordarán que decía el Salmo 115, que dice de los patronos, ¿no? Que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, principados y potestad. Él es la cabeza, pero también están los principados de Dios, las potestades de Dios, que son ángeles, que tienen funciones específicas a nivel territoriales en las naciones, pero Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces, el mundo de la filosofía, que es una filosofía hueca, por eso el espíritu de error es tan sutil, porque aprovecha siempre los vacíos que experimenta el hombre. Fue un tal Baal Shem Tov que se mete en el mundo de la Kabbalah judía, que la palabra Kabbalah significa recibir, pero que tiene el mismo problema que estoy planteando aquí con la filosofía griega. En ausencia de dependencia del Espíritu Santo surge la Kabbalah.
que es un reemplazo del Espíritu Santo, porque el judaísmo tiene este complejo que a todo espacio vacío que hay en la Escritura, como difícil de interpretar, de entender o de explicar, lo busca de rellenar. Y es por eso que aparece allí la Cabalá judía, que muchos se han metido en ese espíritu de error, donde se hace una mezcla de ocultismo con judaísmo. ¿Por qué razón surge esto? Porque este hombre, Baal Shem Tov, en una profunda búsqueda a través de la filosofía occidental, después de largos años de investigación, llega a la conclusión que no lo lleva a ninguna parte. Y Pablo lo dice clarito. No haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Por eso surge después la Kabbalah, porque este hombre se da cuenta que en la filosofía occidental no lo llevaba a ninguna parte. Pero ahora, en ese espacio vacío, la Kabbalah viene a reemplazar la revelación del Espíritu Santo. Y muchos hoy siguen cometiendo el mismo error. Tal vez no le llame filosofía, pero le llama así Kabbalah. El mismo planteo, vacío y relleno del enemigo. Cuando tenemos al Mesías, tenemos al Espíritu Santo. Volvamos a la fuente. ¿Por qué voy a pensar que las fuentes judías son mejor que el Espíritu Santo? Y entonces muchos hoy hacen una mezcla, presentan mitad, le llaman revelación, cuando en realidad extraen de la Kabbalah judía. Y no es el Espíritu Santo que habla, sino que se extrae de allí. Entonces, en esta guerra de tergiversación que el enemigo ha logrado meter entre el sistema griego y ahora cada vez más fuerte está el tema de Kabbalah, seguimos en el mismo problema. Necesitamos volver al árbol de la vida. Necesitamos volver a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el nuevo pacto tampoco se usa teología. La palabra teología no es usada en el griego del nuevo pacto. La palabra que se usa es teodidactoi, que significa enseñado por Dios. Es muy diferente. Una cosa es ser enseñado por mi Padre, por el Señor, y otra cosa es ser enseñado por la influencia del daimon que tenía Sócrates, el demonio que le inspiraba la filosofía, la estructura pensante para poder de esa manera afectar a las naciones. El griego del nuevo pacto nos plantea que tenemos a un Dios que enseña. Strong 2312 nos habla de otra palabra que es Seodidactos 2316 y 1321, que significa divinamente instruido, aprender de Dios. ¿Acaso Dios no puede revelarnos cómo sistema de finanzas, medicina, cómo tratar las emociones? Dios no nos puede enseñar sobre cómo, y todas las diferentes disciplinas. El problema es que queremos todo sin que nos cueste. No queremos la disciplina que implica el conocimiento. Queremos que nada nos cueste. Hoy, por ejemplo, reciba ahora, imparto, claro, dame lo que tenés, que a mí no me cueste nada. Entonces yo ahora tengo todo lo que muchos pseudos apóstoles y pseudos profetas imparto, como que no hay que hacer esfuerzo, como que no hay que hacer dedicación, disciplina. Saquémonos la idea en que levantamos las manos y recibo conocimiento. Durante muchos años, la resistencia a educarse y al conocimiento ha traído graves consecuencias, como por ejemplo el delirio,
el delirio de profetas que se presentan con palabras de ciencia diciendo que hablan con los muertos, que los ven a los muertos en el cielo para decirle ahora a la familia que está bien y que se queden. No es bíblico. Las escrituras nos dice que no hay nada que los muertos nos puedan decir. Una vez que una persona muere, su espíritu vuelve a Dios, no hay más contacto con los muertos. Pero sin embargo, por falta de instrucción caemos en la manipulación de un falso profetismo, pero ahora tenemos que apuntar a esta dirección, a la instrucción en dependencia de Dios. La sección de la Torá, los escritos y los profetas, no se desarrolla un concepto de teología epistemológicamente, tal como lo hicieron los griegos. No utilizaron el término y no desarrollaron un pensamiento abstracto ni especulativo sobre Dios. Lo que ellos desarrollaron es un pensamiento de que Dios se hace presente. Dios es un Dios de realidades, un Dios presente. Su pensamiento nace del corazón y se vive con la experiencia. Por eso la palabra simulev, en hebreo, simu es poner y lev es corazón. Si yo digo prestar atención, lo primero que nos viene es como que ponga mi mente atenta a la enseñanza. Pero en la Biblia, simulev es poner el corazón. Para que Dios me enseñe, para que Dios me instruya, para la revelación me transforme, la sabiduría venga, tengo que escuchar con el corazón. El conocimiento de Cristo nos vuelve intercesores. Ahí vemos una gran diferencia lo que proviene de Cristo. El conocimiento intelectual nos vuelve soberbios, peyorativos con las personas, nos vuelve como en una supremacía sobre los demás, como la doctrina de los Nicolaitas, que el Señor dijo que la aborrecía, es cuando yo me creo superior sobre otros. Subestimamos tal vez a los hermanos, pero sin embargo, el conocimiento de Cristo no, porque en la fuente y el espíritu de Cristo dijo, aprendan de mí. Aprendan de mí. Él es fuente de enseñanza y educación, que soy manso y humilde. Así que cuanto más soberbio, está revelando de qué fuente me estoy educando. Cuando más soberbio y orgulloso, es el leviatán, es el caído, es el satán que me está formando mi estructura pensante. Pero cuando estoy a los pies del maestro, aprendo de él y nos vuelve mansos, nos vuelve humilde, el fruto del espíritu. La maestría investiga para luego dar el veredicto final. El trabajo que tenemos que hacer es investigar, detectar las corrientes que hemos heredado para poder derribar. ¿Y cómo podemos hacer? No atacando, no diciendo, oh, todo esto es pagano, como cuando se mete un espíritu judaizante, se caracteriza por gente que les tomó un espíritu de error la mente y todo el tiempo están atacando a la iglesia que tiene espíritu de error o que tiene paganismo, mezcla, y todo el tiempo viendo todo lo malo, atacando, atacando, atacando. Cuando hacemos una maestría del espíritu y del reino, no atacamos, mostramos la evidencia. Jesús, Él mostraba el reino de Dios, Él les presentaba conforme a la palabra. Hubieron quienes creyeron y hubieron quienes no. Entonces, en una maestría madura y equilibrada y sabia, lo que hacemos es presentar las evidencias y no somos quienes, no somos escultores para que la gente sea a nuestra imagen y semejanza. No tenemos que tratar de convertir a la gente a nuestra imagen y semejanza. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trate con cada uno. Claro que acompañamos, contenemos, aconsejamos, pero es el Espíritu Santo. Como dijo Pablo a los de Corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento solamente lo da el Señor. Así que la maestría es clave para presentar evidencia. Trabaja en documentar.
Fíjense que todo lo que he estado compartiendo he citado fuentes para que lo puedan encontrar, para que lo puedan profundizar, para que puedan investigar. Presentar las evidencias. Una cosa es opinión. La opinión es el escalafón más bajo de conocimiento, ¿no? No podemos basarnos en opiniones. Tenemos que documentar lo que digo. Tenemos que hacer como los antiguos. ¿Dónde está escrito? Llenarnos de información nos vuelve arrogantes. Entender misterio nos vuelve intercesores. Mariano Seneway. Es tan clave esto. Cuando recibimos conocimiento de Dios, cuando sometemos una carrera a la dependencia del Espíritu Santo, entonces nos va a volver intercesores. ¿Por qué? Porque necesitas para el ejercicio de una profesión, obviamente, vas dependiendo de tu rango académico. Entonces necesitas la validación, los títulos, las carreras. Pero cambiemos en el sentido de las formas y las fuentes. Esto quiere decir que someto mi carrera a la dependencia del Espíritu Santo. Hago que el Espíritu Santo tome ese conocimiento y lo someto para que el Espíritu Santo me dé una sobriedad y entendimiento como Daniel en Babilonia, que no termine siendo embriagado por el vino de Babilonia, sino poder ser nosotros de fuente de cambio e inspiración a este mundo. Guerra contra el sistema educativo bíblico. ¿Cuál es la gran diferencia entre la maestría griega y occidental? La maestría griega occidental y la maestría bíblica. ¿Cuál es la diferencia? En la línea griega el pensamiento es lineal y se puede contradecir. Siempre se va a encontrar contradicción, como por ejemplo la exégesis, la crítica textual, siempre encuentra contradicciones. En el lenguaje hebreo de las Escrituras, que creemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, el lenguaje es circular y no hay contradicción. Y si la hay, se resuelve en un nivel superior, que es el Espíritu Santo. Si, aun cuando en el texto parece que hay una contradicción, hay un nivel superior llamado el Espíritu Santo, donde en él no hay contradicción. De la Biblia surge el siguiente método, que es la conjunción Vav. Esta letra, la Vav, un ejemplo de la unicidad de los textos lo vemos en la conjunción hebrea Vav, que es esta letra. Los textos de la palabra, la maestría del Espíritu Santo hizo que todo el texto, todas las piezas que forman el corpus escritural de la Biblia, tiene una unicidad. Se une de Génesis a Apocalipsis. Está todo interconectado por puentes internos. Gracias a esta conjunción, la conjunción Vav. Esto significa que las historias que encontramos en Apocalipsis como un libro profético futurista están ya ensayadas en el pasado. 2. Esta admirable letra en el hebreo llamada Vav, Ha y Puk, conjunción Vav. 3. En el hebreo bíblico antiguo, esta letra señala una acción pasada cuando está ligada al tiempo futuro de un verbo y futuridad cuando está ligada al pasado. Lo que quiere decir es que nos encontramos con una cantidad de ejemplos en la Biblia, como 1 de Reyes, el libro 1 de Reyes, capítulo 17. En adelante, vamos comparando 18 y 19 con los capítulos de 6 al 18 de Apocalipsis. Encontramos que lo que sucede en tiempos de Elías, Acab y Jezabel es lo mismo que va a suceder en los tiempos finales, como lo profetiza Apocalipsis. La Biblia está llena de esos ejemplos porque tiene un pensamiento asociativo. De hecho, esta es la diferencia más importante entre el hebreo de la época bíblica y el hebreo moderno, el Vav consecutivo. En el hebreo moderno no vamos a encontrar la conjunción Vav, es decir, que ya no existe para el hebreo moderno. Esto es algo de un hebreo tan antiguo
como el hebreo de la Biblia. Y número 5, rebasa los eventos pasados yéndose al futuro y convierte eventos futuros en eventos que ya han ocurrido. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras y vamos a ejercer maestría para dar un veredicto final, lo tenemos que hacer trazado desde Génesis a Apocalipsis. Es decir, que permanentemente, cuanto más repaso en las Escrituras, cada uno de los libros que conforman este cuerpo textual llamado la Biblia, más vamos a tener precisión profética, consejo y sabiduría, revelación, dirección. La manera en que Jesús entrenaba a los obreros cristianos era vivir con ellos durante un periodo de algunos años. Era un entrenamiento en medio de la tarea. Es decir, que en las 70 semanas de Jesús en su ministerio, lo que hizo fue enseñar por convivencia. Entonces ellos miraban y aprendían para hacer. No se generaban un concepto, sino que los estudiantes, los talmidim, aprendían de su estudiante y su honra era repetir las cosas que su maestro le enseñaba. Dios nos está invitando, nos está llamando a repetir lo que Cristo hizo. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es decir, ese oscurantismo del periodo intertestamentario, tenemos una antorcha que alumbra el lugar oscuro, que hasta el día aclarezca y el lucero de la mañana salga, no en la mente, en vuestros corazones. ¿Ven? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, la importancia de hacer estudios corporativos, no estudiar de los estudios solos. Viene mucho el espíritu de error. Necesitamos estar en ambientes corporativos donde todos puedan compartir de lo que están recibiendo y entre todos corregir y hayan moderadores. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos entonces la profecía más segura, la palabra, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, la oscuridad del pensamiento dual, el pensamiento caído, el pensamiento filosófico o el pensamiento de la Kabbalah, que muchos los está arrasando con todo, creyendo que eso es revelación, pero que están tomando esas mezclas que también tienen mucha influencia del ocultismo, al igual que lo griego. Por lo contrario, nosotros tenemos la profecía más segura, inspirada por el Espíritu Santo. El sistema educativo griego nos ha dividido en el pensamiento abstracto, conceptual, permeando la mente occidental, dividido en miles de interpretaciones. Restaurar los sistemas educativos en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo? Lo decía recién. Proponer encuentros corporativos de estudio. Parece que no sabemos celebrar a Cristo más que un culto. Culto y culto y culto y culto y culto. En algún momento tenemos que hacer algo que nos permita identificar, proyectar y crear una nueva cultura basada en fundamentos, mi Señor. Fundamentos. Tener bases, cimentar. No, a veces se escucha decir, estando mirando la película Madagascar, me vino al corazón tal palabra. No, no, gente seria. Que podamos extraer de la palabra, de cada versículo, extraer cimientos, fundamentos. Dios nos proveyó por el Espíritu del Padre la palabra y entonces tenemos que ser serios y responsables de trabajar a través de la palabra. Formando mentes bíblicas. Tenemos que formar mentes bíblicas.
cuanto más mentes bíblicas formamos, más los falsos profetas quedarán expuestos. Mentes asociativas. No tomar versículos para hacerle decir algo pretencioso, sino para ver el plan de Dios, la autoridad de Dios en el trazo de toda la palabra, donde trazamos la escritura no con versículos independientes, sino ir conectando los puentes internos que tiene toda la palabra de Dios y respetar lo que está escrito y someternos para modelarnos a su imagen y semejanza y no modelar la Biblia a mi propia imagen y conveniencia y semejanza. Generar una cultura de conocimiento. Preguntarme si lo que estoy proyectando hoy genera conocimiento. En 35 años de culto, ¿qué se ha producido? Me imagino una persona con 35 años de estudio debe ser especialista en muchos campos del conocimiento. Entonces, en 35 años de cultos, ¿en qué se ha hecho especialista el pueblo? Y allí detectar fallas. ¿Qué es lo que estamos produciendo, proyectando? Y si esto es un motivo para venir el Espíritu Santo y decirle, Señor, corríjame, cámbiame y dame la dirección correcta hacia Cristo. Una cultura de conocimiento. La etimología de la palabra cultura, del latín colere, significa cultivar y dedicarse con esmero, así como la tierra ha de cultivarse con esmero para que dé fruto. ¿Por qué necesitamos cultura del conocimiento? Porque una naturaleza no se organiza por sí sola, necesita organización, necesita orden, necesita conocimiento. Entonces, una cultura, para que tenga poder de perpetuarse multigeneracionalmente, necesita el cultivo. Y el cultivo es la profecía más segura, es el conocimiento, es la sabiduría de Dios, es plantear ambientes dedicados al conocimiento revelado del Mesías. Entonces, en ese planteo de guerra de maestrías, vamos a detectar muchas corrientes que lo que único que nos producían es la frustración de pasar tantos años de manera estéril, sin un rumbo y sin un claro entendimiento, ambientes más establecidos, con dirección, inteligente, multigeneracionales, de gente que son conscientes que lo que viven hoy preparan el camino para las próximas generaciones. Que Dios nos despierte, que Dios nos ilumine el corazón mediante el Espíritu Santo para poder, a través de una guerra de maestría, levantar nuevas generaciones con la mente de Cristo y con los 7 espíritus de Dios de Isaías 11, llenos del Espíritu de Dios, llenos de consejo, de poder, de sabiduría, llenos de revelación del Espíritu del temor de Dios. Y así poder, a través de la inteligencia y la sabiduría de Dios, afectar en todos los extractos sociales que Dios nos está promoviendo. Espíritu Santo, nos arrepentimos y te pedimos perdón por tantos años en que nos hemos basado en huecas, Señor, sutilezas y filosofía de hombres. Nos arrepentimos y te pedimos perdón y nos volvemos al corazón del Padre, al Espíritu Santo. Nos volvemos a Él. Restáuranos, restaura nuestro corazón, restáuranos. Arráncanos de toda ignorancia, oscuridad. Arráncanos de toda influencia de espíritus de error. Señor, entendiendo de que el trazo de tu palabra proviene de la experiencia contigo. Creemos que cada pieza de la palabra es una realidad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, profetizamos que se levantan hombres y mujeres con especialidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.